Oye, país, buenas noches, oye, país, qué bueno que me acompañan en esta hora. Yo soy Rudy González. Apuramos el inicio de esta semana para analizar los temas de interés nacional e internacional. La campaña política tomó un giro acelerado en el fin de semana. Caravanas, mítines, declaraciones, todo de cara a las elecciones del 19 de mayo. El arresto en República Dominicana de un mafioso ruso pone de nuevo en perspectiva cómo muchos delincuentes internacionales salen huyendo de sus países y vienen a refugiarse en República Dominicana. Vamos a hablar de este tema. También está el tema de la ley 124, la ley de la DNI que causó tanto revuelo. ¿Qué está pasando con ese proyecto? Ya veremos. Haití. Un decreto, se nombra el Consejo Presidencial y sigue el limbo. Y lógicamente el tema de la guerra desatada, los ataques, la agresión desatada por Irán sobre Israel. Un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Estos y otros temas analizaremos en esta emisión de Oye País. Después de la pausa. El Poder Ejecutivo ha enviado al Senado de la República un conjunto de modificaciones a la ley vigente de aviación civil, la 491-06, con tal de actualizarla y optimizarla, donde también se contemplan sanciones más severas contra los infractores de las operaciones aéreas. La iniciativa legislativa busca regular y normar las actividades de los drones y sus operadores deberán tener una licencia o certificado para usar tales dispositivos. La normación de estos aparatos está a cargo del IDAC, Instituto Dominicano de Aviación Civil, sin ninguna ley al respecto. El expresidente Leonel Fernández, uno de los principales líderes de la oposición y nueva vez candidato presidencial, ha iniciado su comparecencia pública llamada La Voz del Pueblo, ocasión que aprovechó para lanzar duras críticas al gobierno. Ante dirigentes de su Fuerza del Pueblo, de periodistas y otros ciudadanos, en una transmisión por plataformas digitales, Fernández presentó a algunos ciudadanos humildes que hablaron de la realidad social y de la situación de la economía popular. En efecto, la señora Felicia de Paz, identificada como una humilde ama de casa de Maquiteria, un sector de Santo Domingo Este, dijo que se ha disparado tanto el costo de la canasta familiar que antes iba al supermercado y tenía que tomar un taxi para llevar la compra, pero que ahora solo puede llevarse una fundita porque el dinero no le rinde. La Junta Central Electoral realizó la primera prueba regional del cómputo electoral de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo de 2024. En esta jornada se lograron instalar en el tiempo programado los equipos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos EDET, escanear las actas de votación y transmitir y divulgar los resultados electorales, comprobando así la efectividad del proceso y el buen funcionamiento del sistema que se empleará. El ataque con misiles de Irán en la madrugada del sábado pasado no sorprendió a nadie, pero la magnitud de la ofensiva, con un amplio abanico coordinado de misiles y drones de largo alcance, ha hecho que se tema una escalada regional con consecuencias desconocidas. La Unión Europea trabaja para evitarlo. Diplomáticos de diferentes capitales no han soltado el teléfono desde la mañana del domingo. Se multiplican las gestiones de alto nivel para evitar una peligrosa escalada en toda la región. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, ha calificado la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convocado tras los ataques de Irán contra Israel, como un desfile de hipocresía y doble rasero. Es una lástima que, a diferencia de la reunión de hoy, ustedes no dieran paso adelante para reunir al Consejo el 2 de abril, cuando se convocó una sesión urgente por iniciativa rusa para debatir el ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco.
denunció el diplomático. Dijo además recordar que en ese entonces Estados Unidos, Reino Unido y Francia se negaron a reafirmar los principios básicos del derecho diplomático sobre la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas. Estados Unidos no quiere ver ninguna escalada de hostilidades con Irán, pero seguirá defendiendo a Israel después de que fuera atacado por Teherán, dijo hoy el secretario de Estado Antony Blinken. No buscamos una escalada, pero continuaremos apoyando la defensa de Israel y protegiendo a nuestro personal en la región, dijo Blinken al inicio de una reunión con el viceprimer ministro iraní Mohammed Ali Tamimi. El juicio penal contra Donald Trump, el primer expresidente de la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo, arrancó hoy en un tribunal de Nueva York en plena campaña presidencial de 2024. El juez instructor Juan Merchan, de origen colombiano, abrió el juicio y una vez más rechazó el pedido del magnate de 77 años de apartarse del caso. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Faltando 30 y tantos días, 33, 34 días para las votaciones del 19 de mayo, las elecciones presidenciales y congresuales aquí en República Dominicana, los candidatos, especialmente los candidatos presidenciales, los tres principales candidatos presidenciales, se activaron este fin de semana. Caravanas, declaraciones, discursos, reuniones, encuentros, participaciones televisivas, spots publicitarios, de todo. Se agilizó la campaña. Que yo digo que una campaña aburrida, una campaña aburrida, pero bueno, eso digo yo. Eso pienso yo. Leonel Fernández estuvo en Santo Domingo Norte en una caravana. Luis Abinader en La Romana y en la provincia de la Altagracia, en Higüey, sendas caravanas. Abel Martínez en San Cristóbal, otra caravana. O sea, volvemos al caravaneo, que es una metodología que vino a sustituir los mítines, grandes mítines que se hacían. Y después el PLD, que lo que hacía era caminatas. Entonces, los mítines eran los grandes mítines que hizo Balaguer ahí, así en la Máximo Gómez y en otros puntos. Los mítines del PRD en la plaza de la cabecera occidental del puente Francisco J. Peinado, el puente de la 17, como le dicen, esa plaza grande, que después se terminó llamándose Plaza Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez. Esas concentraciones ya no se dan en Santiago, famosas concentraciones en el entorno del monumento y en otros lugares. Ahora después fueron las marchas del PLD y ahora son las caravanas de nuevo. Las caravanas, el bandereo, lo estrenó aquí en el país Luis El Gallo, que salió una vez con un grupo de motores, con unos banderoles grandísimos, un palo, un tipo sentado atrás en el motor, exhibiendo esas banderas, y comenzó el famoso bandereo.
Y después esto se convirtió en las caravanas. Y las caravanas se han perpetuado, no, se han mantenido en los últimos años. Este fue el fin de semana, pero hubo declaraciones de unos y otros, declaraciones incluso de corte político. Ahora Leonel Fernández inauguró algo imitando la semanal que tiene el presidente Luis Abinader desde el Palacio Nacional los lunes en la tarde. Leonel Fernández lo está imitando en la mañana, a las 11 de la mañana. Leonel Fernández lo está haciendo de corte político por las elecciones. Luis Abinader se concentra en acciones de gobierno, en situaciones nacionales, en temas gubernamentales, en la semanal. Esa es la diferencia. Pero estamos en campaña. La Junta Central Electoral comenzó a hacer una serie de operativos, no, de, ¿cómo se llama? De como modelos de cómo serían las votaciones y cómo sería el cómputo electoral. Haciendo ensayos, haciendo experimentos, no experimentos, sino sacando conclusiones de cómo es el operativo diseñado por si hubiera alguna falla, alguna cosa, comenzar a tapar los huecos. Mientras tanto, sigue la impresión a toda máquina de las boletas electorales. Son 25.4 millones de boletas electorales que se están imprimiendo para las elecciones del 19 de mayo. Va a haber 3 boletas. La boleta presidencial. Usted va a tener una boleta donde van a estar los candidatos presidenciales. Usted marcará un candidato presidencial. Estarán las boletas S, que es un poco más grande, que es la boleta donde están los candidatos a senador. En cada demarcación están los candidatos a senador. Por ejemplo, hay una boleta para la capital, que es la boleta para los senadores de la capital, los aspirantes. Hay otra boleta para Santo Domingo, para Santiago, para cada distrito y provincia. Y habrá una boleta que es la boleta D, esa es una sábana para los diputados, los candidatos a diputados en cada demarcación. Entonces usted va a tener 3 boletas. Usted irá con una, marcará la presidencial, usted irá con otra, marcará el senador que usted quiere, irá por otra y marcará el diputado que usted quiere. Y después dobla sus boletas y va en la P, presidencial, en la S, Senado, en la D, diputados. Usted echa sus 3 boletas. Después viene el proceso de conteo. Las elecciones seguirán siendo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. No como antes, que era de 6 a 6. 7 a 5 de la tarde. Y la Junta está haciendo estos ejercicios, estos ensayos, para ganar experiencia y además de experiencia para ver, como vuelvo y digo, cualquier falencia que haya en todo el procedimiento. Y en esto están participando los delegados políticos y están participando los expertos de la propia Junta Central Electoral en el proceso de elecciones para verificar que todo va caminando. Y yo creo que es así. Yo creo que todo va caminando. Miren, el arresto de este señor, el ruso, se llama Cero Mata Cero, el ruso que se llama, tiene 2 nombres. Se llama Sergio Berezan. Sergi Berezin o Paul Bergols. Ese es su nombre oficial, Paul Bergols, pero él usa el otro nombre, Sergi Berezin. Este hombre ha estado siendo buscado por varios años. Tiene búsqueda en 35 países en el mundo, porque él se daba la tarea de lo que se le acusa, es de que tenía una estafa para la venta, la distribución de
plantas de cannabis para uso medicinal, o sea, de marihuana. Ustedes saben que ya la marihuana se ha estado autorizando su uso en varias partes del mundo, varios países. Y el uso medicinal está permitido. En otros países la usan para drogarse, para embobarse, pero está permitido para uso medicinal. No es simplemente la planta, está con cierto proceso, está preparada. Entonces este hombre ideó, montó, estableció, desarrolló una industria para este tipo de medicamentos a partir de la marihuana, que cometió estafas por, oigan esto señores, por 645 millones de euros. Son como 800 millones de pesos. Y está siendo buscado por donde quiera. Estaba refugiado aquí en República Dominicana, vivía en Valladolid, tenía una casa tranquilo ahí, tranquilón, disfrutando de su exilio forzado como prófugo de la justicia, hasta que la justicia española, donde tiene radicado varias querellas, hizo una investigación, lo ubicó, lo localizó a través de sistemas de internet, le dieron seguimiento y en combinación con las autoridades dominicanas le echaron mano. Estaba siendo este lunes procesado en la Suprema Corte de Justicia para fines de extradición, ser enviado a su país. Yo que no cabe dudas. Lo anda buscando el Interpol y le digo, tienen 35 órdenes de búsqueda en diferentes países. Pero el caso de Sergei o Por, como ustedes quieran llamarle, pone en el contexto de cómo muchos delincuentes o personas que han cometido delitos, estafas, violaciones, engaños a la renta, los impuestos sobre la renta, en prostitución, en temas de narcotráfico, en temas de lavado de dinero, en temas de sicariato, en una serie de temas, trata de personas, huyen de sus países y se refugian en República Dominicana. Aquí se les hace fácil porque aquí los extranjeros se les recibe con los brazos abiertos y ellos aprovechan esto, cambian de nombre, se esconden. Ahí había un señor en Boca Chica, lo agarraron, que tenía que ser cuántos años que andaban persiguiéndolo. ¿Saben por qué lo agarraron ahí? Él mismo ahí se radicó ahí, tenía una mujer, una cosa, que mucho dinero, vivía de lo más bien. ¿Saben por qué lo agarraron? Porque se puso de creativo a subir en las redes, creó un sitio en las redes ofreciendo o hablando de recetas culinarias, y él aparece con una camisita, una franelita por aquí, haciendo unos platos. No se le veía la cara, nunca presentaba mucho la cara, pero aquí tenía unos tatuajes que estaban dentro del expediente para su identificación. Y esos sabuesos internacionales que andan buscando fugitivos, pero ese tatuaje, por nosotros conocemos ese tatuaje y comenzaron busca. Este es el tatuaje de fulano de tal, pero ese es Twingo, el hombre que andamos buscando, y ahí estaba, vinieron, se le tiraron ahí estaba Mancito, él sí soy yo, ¿cuál es el problema? Le pusieron las esposas y se lo llevaron. Ahí agarraron 2 en Sosúa, que lo estaban buscando por violación de menores, y otro también, por ahí, por esos mismos sitios, que se dedicaba era a hacer películas pornográficas con niños. Y hay otros delincuentes que lo anda buscando la autoridad por muchísimos sitios y se radican en República Dominicana. ¿Qué hacer con esto? Los seguimientos a veces son difíciles, pero hay organismos internacionales, la gente de la Interpol, hay agencias de búsqueda de fugitivos que te
ponen un par de personas detrás y buscan, investigan y le dan seguimiento. Y estaban aquí, pero se fueron y no han venido nunca aquí, ese era otro. Aquí está el hombre. Y los encuentran y los cazan. Y no solamente que los encuentran y los cazan, sino que los deportan y los deportan para ser enjuiciados en sus países. Hay muchos aquí. Ese es uno de los peligros de la apertura del turismo. Usted puede pensarlo así, pero no necesariamente por la apertura del turismo y la aceptación de los extranjeros que vienen a República Dominicana de retiro, que son muchos, porque este es un lugar donde hay temperatura similar todo el año, de gente buena, bastante barato para usted instalarse, traer dinero y poder instalarse en República Dominicana. El costo de la vida no es tan alto, el costo de la vida aquí es alto, pero no es tan alto como es en muchos de sus países. Reciben una pensión, tienen unos ahorritos, unas cosas, y vienen y se dedican a vivir aquí. Hablando de eso, yo no sé en qué quedó el tema de la señora que estaba denunciando engaños en un resort de un apartamento que compró, y yo lo vi aquí en el canal, que estaba haciendo la denuncia, en un apartamento que compró y la quieren desalojar y la quieren sacar y no le reconocen lo que pagó ni nada de eso, en una aparente estafa. ¿En qué habrá parado eso? Ella vino a hacer la denuncia, eso hace como 3 o 4 semanas, recuerdo. Sí, mucha gente viene, no solamente de Europa, no solamente de Estados Unidos o Canadá, vienen de América, de Sudamérica, mucha gente viene, y más de Sudamérica es muy cómodo porque hablan el mismo idioma, son con culturas similares en cierto modo, y entonces aquí los acogemos, aquí los amamos, los mimamos, y mucha de esa gente vienen y hacen su vida para pasar sus últimos años en República Dominicana, pero muchos otros se aprovechan de estas bondades y vienen a esconderse. Entonces el caso de este grupo, de este ruso, Sergei o Paul, está relacionado con esto que estamos hablando. Esto es una banda internacional que acaban de arrestar en varias gente. La andaba buscando a él la policía española, la Europol, la Eurojust y agentes de los Estados Unidos y del Reino Unido de Gran Bretaña. Pero agarraron a varias personas de su equipo, de su gente, en operativos que hicieron, y agarraron gente en Cero Mata Cero, en donde fue que hicieron varios arrestos. Hicieron varios arrestos y bueno, en varios sitios en Europa. Aquí está. En España, en Alemania, en Inglaterra, en Letonia, en Polonia e Italia. Agarraron partes de esta estructura delincuencial. Señores, están hablando de 645 millones de euros, como 800 millones de dólares. Ellos engañaron gente y tienen acusaciones de haber engañado gente entre otros sitios en Europa, en Valencia, Berlín, Zúrich, Ámsterdam, Lisboa, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en varios países. Y en las operaciones al ruso le encontraron una jipeta, le encontraron un paquetón de dólares, de euros, cápsulas para armas, una serie de cosas. Y vivía allí en Valladolid de lo más tranquilo, como un hombre que estaba en planes de buscar una nueva vida y de retirarse. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. En otro tema, Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, director del periódico Diario, ¿cómo se llama? El Nuevo Diario.
informó en el fin de semana en una entrevista que le hicieron que se está avanzando, pero que no han concluido los estudios, los análisis, las negociaciones, las conversaciones para modificar la ley 124, que es la ley que creó la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, pero que es una ley que se aprobó y se promulgó y está vigente. Aunque se advirtió desde cuando se aprobó la ley que tenía una serie de posibles violaciones constitucionales, con todo y eso se le dio para adelante y está vigente. Ahora, la Sociedad Dominicana de Diarios encabezó una protesta contra esa ley diciendo que violaba los derechos de prensa y los derechos de libertad de expresión y otra serie de derechos consagrados en la Constitución de la República, el derecho a la privacidad, el derecho a la libre empresa, muchísimos derechos. Y esto creó un revuelo tal que se designó una comisión, se estableció una comisión entre miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios, entre abogados expertos, entre el gobierno, para analizar los detalles de esta ley y establecer una serie de enmiendas. Pero dice Percio Maldonado que se está contemplando incluso incluirla de manera constitucional, la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, o sea, la DNI. La Dirección Nacional de Inteligencia. Eso, si es así, indica que esto irá para largo, para cuando se convoque una reforma constitucional. Mientras tanto, la ley está vigente. Y es lo que decía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Sí, y lo dijo el propio presidente Luis Abinader, podemos tener garantías de que esa ley no se va a aplicar de ninguna forma para violentar derechos de nadie de la sociedad. Bueno, pues está bien, este gobierno, vamos a suponer, está en esa tónica, en esa onda. Y podemos confiar en que no se va a aplicar, pero es una ley que está vigente. Y después de... Y en lo que se averigua el caso, a cualquiera le pueden aplicar esa ley, porque es una ley vigente. Claro, cuando la lleven a una gente y la sometan a un tribunal, pero va a tener que pasar, a coger la pela de un tribunal, de una cárcel posiblemente, de lo que significa todo eso. Pero desde que la lleven a un tribunal, van a declarar su inconstitucionalidad a través del Tribunal Constitucional, que no se la va a poder aplicar a nadie. Y por ahí vamos a ver si es verdad entonces que el Tribunal Constitucional funciona o no funciona. Cuando Milton Reyes vaya, estamos seguros que funciona, esperamos que ahora funcione también. Pero no tenemos por qué tener esa agonía de esa situación que no sabemos dónde puede llegar. El tema es que la ley está vigente, que se está estudiando, todo el mundo pensaba que ya se había hecho un borrador, como se había dado a entender, de reformas, y que con ese borrador de reformas el Poder Ejecutivo sometería al Congreso Nacional una serie de reformas para satisfacer los temores de la sociedad de que pueda ser aplicada en violación a los derechos constitucionales que tiene todo ciudadano. Pero no, dice Percio Maldonado que esto va para largo, por lo que yo veo. Vamos a ver. En Haití, nombraron el Consejo Presidencial como un organismo de transición a ver lo que pasa, pero eso sigue en el limbo. La violencia continúa, tiene altas y bajas, tiene picos y recesos, pero las bandas siguen teniendo el control de las calles. No hay una autoridad que satisfaga las demandas de una sociedad institucionalizada, y menos democrática, y menos libre, y menos desarrollada.
quizás el nombramiento del Consejo Presidencial, que dicen los consejeros, que tienen una discusión con la gente que está en el gobierno, con lo que tienen los ministerios y eso ahí, como que eso es mucha espuma y poco chocolate. Como que no hay acuerdos definitivos para comenzar a encauzar ese país por un buen rumbo. Al decir esto, indica que ahí las cosas están en un limbo todavía. Pero quizás con la conformación de este Consejo Presidencial, esto sea la luz verde que estaría esperando Estados Unidos, Francia, la comunidad internacional, para tomar decisiones y acciones directas sobre la conflictiva situación de Haití. Si es así, yo veo como que eso va lento. Se comenzó a hablar de una acción en octubre del año pasado. De eso han pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos en hoy, 6 meses. Y ese país siendo devorado por la violencia. Dice una nota de la prensa internacional que aproximadamente, oigan esto, señores, 95,000 personas, familias completas, han huido de la capital de Puerto Príncipe por la violencia. Los que han podido se han ido del país y los que no se han ido a refugiar al interior del país. 95,000 personas, eso es mucha gente huyendo, eso es un éxodo. Y eso no tiene visos de solución. Aunque todos los días hablan de que sí, de que la hambruna, de que hay que buscar. Cada vez que yo digo a Naciones Unidas hablando de que hay una hambruna en Haití y pidiendo ayuda, pues fue las Naciones Unidas que iniciando este año les recortó el 25% de la ayuda de donación de alimentos asignada por los organismos de Naciones Unidas que donan los países. Les redujo el 25% de esa ayuda. Y me están hablando de que hay una hambruna. Es culpable también de esa hambruna. Mientras tanto, la frontera sigue blindada. Hubo un incidente en la frontera este fin de semana pasado con el cobrador, es que le dicen, un señor que es candidato presidencial y fue allá a la frontera y parece que trató de entrar a una zona militarizada. No lo dejaron entrar, yo entro y trató de hacerlo y lo agarraron por eso. Como no cometió un delito mayor, candidato presidencial, lo soltaron, lo pusieron en libertad después. Pero, señores, con la seguridad de lo que pasa en la frontera no se puede jugar. Y además de eso, por razones de seguridad nacional, de seguridad de Estado, no se puede permitir que todo el que le dé la gana entre y salga de las zonas militarizadas o establecidas como zonas restringidas. Y ahí tiene la autoridad las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Las cosas no pueden ser como uno le da la gana. Hay cosas y cosas. Y esto pareció una provocación, quizás buscando prensa, quizás buscando, no sé. Pero aquí pasan tantas cosas en este país. Eso es penoso. Jugarse con la situación de la frontera, con la situación de Haití, jugarse con eso para buscar popularidad y para buscar prensa y para politizar el tema. Eso es penoso. Pero pasó y no pasó de ahí por suerte. No pasó de ahí por suerte. Y no puedo terminar este bloque, que es por donde debí comenzar, sin sentirme regocijado por el 76 aniversario de la fundación del periódico El Caribe. ¿Por qué sentirme regocijado por esto? En El Caribe hice mis primeros pininos como periodista. Ahí comencé, 1967, en el mes de octubre de 1967. Tenía apenas 17 años cuando entré a la redacción del periódico El Caribe para comenzar a aprender el oficio de periodista, en lo que podía inscribirme
en la universidad y hacer la carrera de periodismo. Allí Cuchito Álvarez, Germán Ornes, don Jaime Locuar, profesionales de toda la talla, me enseñaron lo que es el periodismo. Y allí trabajé 17 años en el Caribe. 17 años al lado de Germán Ornes, de Cuchito Álvarez, de Jaime Locuar, de José Gudi Pras, de Miguel Guerrero, de doña María Ugarte, de Carmen Churusilov y de una gama amplia de brillantes periodistas que servían como reporteros, como periodistas, como redactores, como editores, como tituladores, como el doctor McKinney, Emilio McKinney. Caramba, que tituló tantas y tantas páginas del periódico El Caribe, un titulista fabuloso. Y así por el estilo. Entonces me formé en el Caribe y tengo tantos buenos recuerdos del Caribe. De ahí pasé a última hora ya, y ya en última hora hice ya camino en la parte ejecutiva de los medios hasta llegar a ser director del periódico. Pero el Caribe fue mi formación. Fue donde yo adquirí todo el conocimiento de cómo se hace buen periodismo, de lo que es la misión del periodista, de lo que es la misión del periodismo, de cómo la objetividad debe estar por encima de las pasiones y por encima de los intereses personales, individuales, de grupos. Ahí aprendí. Y por eso el Caribe, bueno, ya el Caribe después cambió de dueño, después cambió de dirección, se murió don Germán, pasó de dueño, está en manos de los empresarios de Santiago, Manuel Estrella y Felito García, ambos dos buenos amigos, y lo dirige ahora Nelson Marrero, lo dirigió Manuel Quirós, lo dirigió Ferrán, lo dirigió en su momento Bernardo Vega. Tuvo varios directores, Antonio Emilio Ornes, tuvo varios directores después de don Germán Emilio Ornes y después de Cuchito, que se fue del Caribe y pasó al Grupo Corripio, trabajando primero en el Nacional de Ahora y después en la dirección del periódico Hoy. Sí, señor. Una escuela, una verdadera escuela, una verdadera universidad del periodismo dominicano, el Caribe. Enhorabuena a sus directivos, a sus ejecutivos. Tengo muy buenos amigos allí. Algunos de los muchachos, como uno le dice, que están allí, trabajaron conmigo en algún momento, en última hora. Ya de los que trabajábamos en el Caribe en aquella época no está ninguno. Yo salí del Caribe en el 84 al Grupo Listín, a última hora específicamente, donde hice carrera en la parte dirigencial, pero siempre recuerdo con mucho agrado, con mucho afecto, con mucho respeto a todos esos jóvenes, ya no tan jóvenes, que trabajamos juntos en el Caribe, que trabajan en otros lugares, y todavía a esa pléyade que queda allí, rindiendo labor en el Caribe. Está Héctor Linares, está Héctor Marte, está de los viejos. Todavía hay algunos por ahí en el mismo Caribe dando vueltas. Qué bueno es recordar los momentos buenos. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema central que ocupó la atención mundial el pasado fin de semana fue el ataque de Irán contra Israel. Un ataque brutal. 120 drones armados, qué sé yo cuántos misiles, qué sé yo cuántos cohetes sobre Israel. La intervención oportuna de fuerzas de protección de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, de varios países instaladas en el entorno del Medio Oriente, enfrentaron junto con lo que se llama el escudo de hierro que tiene Israel para intervención de misiles, de cohetes sobre su territorio, pudieron evitar mayores desgracias y derribaron la mayoría de esas armas de destrucción lanzadas por Irán en una abierta provocación para llevar a Israel a una guerra. Se quejan los iraníes de que Israel le metió un bombazo al consulado iraní en Damasco y mató 2 de sus altos generales estratégicos que estaban allí. Y eso desató la ira de Irán, que siempre la ha tenido contra Israel, y desarrolló un ataque masivo. Que Israel simplemente se defendió para evitar males mayores sobre su territorio, pero que hay que esperar la ofensiva de Israel, porque Israel no se queda de brazos cruzados con esto. Esto va a tener consecuencias. Irán dijo que en este momento eso fue lo que ellos hicieron, pero que están listos para hacer un operativo mayor. O sea, en el Medio Oriente hay pintada una escalada en las acciones militares en torno o en contra de Israel. No solamente es la guerra que Israel lleva contra Hezbollah, contra Hamas, contra el ISIS, todas esas organizaciones terroristas que apuntan contra Israel. Ahora también Irán, que es uno de los grandes poderes militares de la zona, ha tomado la decisión de enfrentar militarmente a Israel. Y esto va a tener serias consecuencias. Los Estados Unidos, Inglaterra y varios países de la región dicen que no van a permitir una agresión contra Israel. Han dicho que no van a participar en una acción de Israel contra Irán, pero sí en acciones de protección al Estado de Israel. Lo que está planteado allí es sumamente peligroso para la estabilidad del mundo. Y esto va a tener serias consecuencias. La Deutsche Welle, en una transmisión especial iniciando la semana, hizo una serie de enlaces de lo que está pasando y para poner en perspectiva lo que ocurrió en el fin de semana y lo que podría pasar en el Medio Oriente. Comparto con ustedes este recuento de la Deutsche Welle, la televisión, la plataforma de la televisión de Alemania en español para América Latina y el mundo. Con esto nos despedimos hasta mañana aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Veamos este recuento de lo que está pasando en Israel con el ataque de Irán. Hasta mañana. Un día después del ataque sin precedentes lanzado por Irán contra Israel, la mayoría del gabinete de guerra convocado por el gobierno de Benjamin Netanyahu en Tel Aviv se mostró partidario de responder a Irán. Pero existe división sobre el momento y sobre la escala de las medidas a tomar en represalia, según afirman fuentes oficiales. Netanyahu llamó a la reunión del gabinete de guerra tras el operativo militar iraní que vio más de 300 drones, misiles de crucero y balísticos dirigirse a territorio israelí.
Casi todos los proyectiles fueron interceptados por Israel, Estados Unidos y otras naciones aliadas. Israel alabó el éxito de su defensa, pero voces oficiales aseguran que los enfrentamientos están lejos de finalizar. Líderes mundiales han hecho, entre tanto, un llamado a la calma. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, principal aliado de Israel, le recalcó al primer ministro israelí que su país no participará en ninguna represalia militar contra Irán. Teherán afirma que su asalto fue una respuesta al ataque contra su consulado en la capital siria de Damasco, que cobró la vida de 2 generales de alto rango. Destellos cruzan el cielo de Jerusalén y la cúpula de hierro se activa. Estas imágenes muestran cómo son interceptados los misiles y drones iraníes. Tras el primer ataque militar directo contra Israel desde territorio iraní, crece la preocupación por una posible escalada. La desafiante declaración de Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra israelí, no ayuda a disipar esos temores. Este incidente no ha terminado. Construiremos una coalición regional y nos aseguraremos de que Irán paga el precio en la forma y en el momento que nos convenga. El presidente Biden reafirmó lo que llamó el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel y anunció planes para convocar a los líderes del G7 a fin de coordinar una respuesta diplomática. Pero según la Casa Blanca, Biden también dijo a Benjamin Netanyahu que Estados Unidos no participaría en una contraofensiva israelí contra Irán. En Teherán, iraníes simpatizantes del gobierno celebraron la ola de ataques contra Israel. La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que el ataque durante la noche fue una respuesta al bombardeo de la embajada iraní en Siria a principios del mes, que mató a varios de sus comandantes más veteranos. La misión de Irán ante la ONU escribió en las redes sociales que su ataque a Israel puede darse por concluido. Y el ministro de Exteriores iraní hizo tras el ataque una declaración donde parecía querer asegurar que Teherán no buscaba una escalada del conflicto. Notificamos a nuestros hermanos de la región, en cuyos países Estados Unidos tiene bases militares, que nuestro objetivo es solo castigar al régimen israelí y que no buscamos atacar las bases estadounidenses en la región. Pero puesto que Israel no da por zanjado su enfrentamiento con Irán, esto no amaina los temores de una guerra regional a gran escala. Y el periodista especialista en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, se encuentra con nosotros para analizar las implicaciones de estos ataques. Mikel, gracias por estar con nosotros. Irán da por finalizadas las agresiones contra Israel, como veíamos, pero por lo que escuchamos, parece que Israel podría lanzar lo que sería ya, digamos, una especie de represalia de la represalia. Así es, en esta parte del mundo la ley que impera es la ley del talión, la ley del ojo por ojo, y es una zona también en la que nadie ataca, todos responden. Por lo tanto, ahora Israel estaría preparando la respuesta a la respuesta. Y es importante subrayar que en la reunión del gabinete de guerra esta misma tarde, todos los miembros de este gabinete se han mostrado dispuestos a dar una respuesta a esta respuesta de Irán, aunque no han acordado ni el tiempo ni la forma. Benjamin Netanyahu, de esta forma, tiene un ojo puesto en Irán y el otro puesto en Rafah, que no nos olvidemos que es el siguiente paso que tiene que dar el ejército de Israel en la franja de Gaza. Nos adentramos en una nueva fase, en una nueva dimensión en Oriente Medio tras esta decisión del Ayatollah Ali Khamenei de cambiar la estrategia militar de Irán, y a partir de ahora dicen que van a tener una nueva ecuación y que cada vez que Israel ataque sus objetivos en la región, como ocurrió hace 2 semanas en Damasco con su consulado, ellos van a responder de esta misma forma. Por lo tanto, los israelíes responderán y después tendremos que esperar a ver qué hacen los iraníes, y esto es el cuento de nunca acabar. Israel está también, como lo vimos, aumentando su presión internacional para que, por ejemplo, se declare a la Guardia Revolucionaria Islámica una organización terrorista. Mikel, ¿qué cambia para Israel desde el punto de vista de política exterior después de los ataques de ayer? Bueno, una de las cosas que realmente, una de las lecturas que hay que extraer de esta última noche es que el ejército de Israel es muy fuerte, su escudo antimisiles es muy efectivo, pero son mucho más fuertes si cuentan con el apoyo de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania, un país árabe que ha acudido a apoyar al Estado judío en un momento bélico como el
el que se ha vivido. Por eso, una de las fichas que está moviendo ahora mismo Israel es la creación de esa coalición global y regional para frenar a Irán en futuros ataques de este tipo. Lo que ocurre es que Israel tiene que diferenciar entre lo que es atacar a los israelíes o defenderse de los israelíes, y ese es precisamente el mensaje que le está enviando también Joe Biden. Además, hay que decir que este ataque lanzado por Irán llega en un momento en el cual los israelíes estaban en un momento especialmente bajo a nivel de relaciones exteriores debido a la estrategia que están llevando a cabo en Gaza, con el uso del hambre, por ejemplo, como arma de guerra. Pero lo que hemos visto en las últimas horas es cómo todo Occidente ha cerrado filas en torno al Estado judío y realmente no hay fisuras. Si se produce un ataque de nuevo de estas circunstancias, está claro que sobre todo los estadounidenses van a estar allí para apoyar a Israel en todo lo que necesite. Miquel, allá estarán con lo que se considera ya una nueva fase en el conflicto en Medio Oriente. Muchísimas gracias, Miquel. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, se reafirmó este domingo al decir que con estos ataques la Guardia Revolucionaria dio una lección a Israel, al que calificó de enemigo sionista. Al mismo tiempo, Irán dio por finalizado ese enfrentamiento con Israel. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió, sin embargo, a Estados Unidos que Irán atacará sus bases en la región si apoya una posible respuesta israelí. En la misma línea, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que Teherán contraatacará de manera más severa si Israel vuelve a atacar sus intereses o a sus ciudadanos desde cualquier punto. Sí que funcionan, pero si se mandan demasiados misiles y drones, no creo que Israel puede defenderse sin apoyo de sistemas como Aegis utilizados por los Estados Unidos. Entonces, Israel tiene que contar con el apoyo de los aliados, tanto de los Estados Unidos, el Reino Unido y también países vecinos como Jordania, como Egipto, como posiblemente Turquía, para poder defenderse. Entonces, yo creo que deberían ser cautelosos en estimar la eficacia de este sistema que tiene Israel. Y lo hemos visto también el día 7 de octubre, que este sistema, cuando se acaban los misiles, ya no puede funcionar, efectivamente. Y aunque el ataque de Irán este sábado fue el primero en su tipo, las hostilidades entre Irán e Israel se remontan a décadas atrás. El atentado terrorista del 7 de octubre contra Israel fue perpetrado por la milicia islamista Hamas, considerada un aliado de Irán. Esto propició que las tensiones pasaran de una guerra en la sombra a enfrentamientos directos entre ambas partes. Los atentados terroristas del 7 de octubre en Israel conmocionaron a todo el país. El grupo islamista Hamas, que según se considera cuenta con el apoyo de Irán, reivindicó los atentados. Irán se distanció del peor ataque terrorista contra su archienemigo, pero mostró su apoyo al grupo islamista. Defendemos a Palestina y la lucha del pueblo palestino. Besamos las manos de los valientes jóvenes palestinos que planearon el ataque contra el régimen sionista. Estamos orgullosos de ellos. Estados Unidos reaccionó rápidamente y advirtió a Irán de que actuaba con cautela. Hemos aumentado la asistencia militar a las fuerzas de defensa de Israel, incluyendo municiones e interceptores para reponer la cúpula de hierro, y trasladamos la flota de portaaviones estadounidense al Mediterráneo Oriental. Estamos enviando más aviones de combate a esa región y se lo hemos dejado claro a los iraníes. Tengan cuidado. Las milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria, Hezbollah en Líbano y los rebeldes hutíes en Yemen siguen lanzando ataques contra instalaciones y fuerzas israelíes y estadounidenses en la región. Se trata de una batalla contra el eje iraní del terror que ahora amenaza con cerrar el estrecho marítimo de Bab el-Mandeb. Esto amenaza la libertad de navegación del mundo entero. Las tensiones siguieron aumentando y Occidente se vio cada vez más implicado. Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron decenas de ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán tras meses de ataques contra barcos en el Mar Rojo. Israel también intensificó sus ataques contra miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y sus aliados en la región. En Oriente Próximo continuaron los ataques de represalia.
Pero el ataque con misiles de abril contra la embajada iraní en Damasco, en el que murieron generales iraníes, fue un golpe más severo contra Irán. Y la razón que le llevó a atacar directamente a Israel desde su territorio. Desde el 7 de octubre se cree que Israel ha asesinado al menos a 18 comandantes iraníes fuera de las fronteras de Irán. Tras la Revolución Islámica de Irán en 1979, la otrora relación amistosa de Irán con Israel cambió drásticamente. Irán dejó de reconocer al Estado judío. Bajo el pretexto de defender la causa palestina, el régimen islámico se volvió tan hostil que incluso declaró su intención de borrarlo del mapa. Una política que convierte a Irán en el mayor adversario de Israel, y la escalada actual muestra que la guerra en la sombra que Irán libra con Israel durante años ahora amenaza con convertirse en un conflicto tan real como peligroso.